Invitar a que me acompañen a leer Segunda de Corintios. Este es un tema bastante difícil. Yo voy a procurar desarrollarlo según mi entendimiento y mi conocimiento, lo que el Señor puso en mi corazón, porque si es un tema bastante difícil, es bien complicado. Y es de tener mucho conocimiento de la palabra y tener una gran llenura del Espíritu Santo. Y dice así, 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Padre, por esta oportunidad, Señor. Por esta semana, Señor, que estamos iniciando un nuevo ciclo. Aquí, Señor, en tu templo, Padre. Te pedimos, Señor, que todos los que estemos aquí podamos recibir de tu palabra, Señor. Al que lo necesita más y al que necesita menos, bendito sea, Señor. Te pedimos, Señor bendito, que tú seas el ministro de este lugar, Señor. Que tu respaldo esté conmigo, Señor. Que tu corazón esté en mi corazón. Que tus palabras estén en mi palabra, Señor. Que seas tú mi guía, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Ministremos nuestras almas. Es el tema que yo le puse a esta prédica. Fíjese que como hijos de Dios, todos hemos de recibir bendición. Todos los que somos hijos de Dios, hemos de recibir bendición. Hemos de ser guardados y cuidados por el Señor. Claro, todo aquel que es hijo y cree en el Señor. Todo aquel que es hijo y se guarda en el Señor y teme al Señor. Dice la palabra que acabamos de leer. Porque tenemos tales promesas. Las promesas del Señor son grandes y son maravillosas. Las promesas del Señor son incalculables y uno no sabe por qué, vea. O sea, cuando uno no está en el Señor, no entiende el por qué. Yo me acuerdo que cuando fue la época de la guerra y andábamos trabajando en esto de la guerra, me dio malaria. Y me acuerdo que me internaron una semana, hermanos, y casi que me muero. Y después de la recuperación, me acuerdo que me dijeron mis papás, bueno, me dijo, algo tiene Dios para vos. Y yo me quedé pensando, lo oí, lo escuché, pero no entendí nada de lo que en realidad, la profundidad de las palabras, yo creo que quizás ni ellos podían entender. Y digo esto porque estoy aquí compartiendo, y he compartido. Nunca me imaginé cantarle alabanza al Señor y mucho menos compartir de su palabra. Son cosas que uno pasa en su vida y no se proyecta a otras cosas. Se proyecta a trabajo, a estudio, a cualquier otra cosa. Pero a ser un siervo del Señor uno nunca se proyecta. Eso no es tomado en cuenta, ¿verdad? Pero el Señor tiene para nosotros promesas, hermano. Y yo me ponía a pensar, nosotros como padres, también le prometemos cosas a nuestros hijos. Con toda nuestra imperfección. Nosotros le prometemos a nuestros hijos que lo vamos a llevar a comer, que le vamos a comprar un par de zapatos. Yo me acuerdo que le dije a Mónica un día, si pasás, creo que iba a pasar 9º grado, te compro unos All-Star que quería. Y pasó, hermano. No tenía dinero, pero como pude se los compré.
Y feliz, ella los usó un tiempo y después los desechó. Pero yo se lo había prometido, ¿verdad? Entonces tenía que cumplírselo. Y yo me ponía a pensar, si nosotros en lo secular procuramos proveer de bendición a nuestros hijos, ¿cómo no va a hacerlo el Señor, verdad? ¿Cómo no va a hacerlo el Señor? ¿Cómo el Señor va a olvidar a sus hijos? ¿Cómo el Señor va a olvidar a aquellos que lo han buscado a Él como Salvador, como sanador de sus almas? Pero dice la palabra, tenemos tales promesas, pero las promesas tienen que ser ganadas también, ¿verdad? Amén. Todo premio y toda recompensa tiene que ser ganada. Y en las cosas del Señor no puede ser diferente. Me acuerdo que mi papá se iba temprano y me decía, Edwin, levántate y chapodá el terreno de la par. Le decía yo, sí, yo lo voy a hacer. Porque yo lo veía que él en una par de horas lo hacía. Un monte así, hermano. Sacatudo. Mi hermano lo conocía. Entonces yo decía, sí, lo voy a hacer. Y cuando venga me decía, vamos a ir a la cancha, vaya. Hermano, ya como a los 15 minutos, cada vez que pegaba el corbazo se me doblaba la mano así, porque uno pierde la fuerza en esto. Al principio sí, vea, pero ya cuando ya perdió la fuerza, pega con el corpo y se le dobla. Entonces eso lo hice ni la mitad. Pero me acuerdo que mi papá me llevó a la cancha. Al día siguiente él lo terminó de hacer. Era una promesa. Y él la cumplió. Pues el Señor con nosotros también tiene eso. En el caso del Señor no puede ser diferente. Porque el Señor espera de nosotros cosas especiales. El Señor espera de nosotros que nos comportemos como verdaderos cristianos, ¿verdad? Como verdaderos hijos. Amén. Ahora bien, todo proceso de un cristiano tiene que tener un cuidado y una limpieza de su alma. Todos. No puede haber, y lo digo así, hermano, porque me gusta a mí ponerme como ejemplo también, porque yo estoy en el proceso, no soy limpio, no soy persona sin culpa. Pero todos tenemos que tener un proceso de limpieza. Todos. Nadie puede sentirse que no es con culpa, que no es con pecado. Si pecamos con el pensamiento, con las palabras, con las obras. Amén. Tenemos que tener una dedicación constante para mantenernos con el Señor, en el camino del Señor. Tenemos que mantenernos constantemente en una forma de vida que sí es difícil. Dice mi cuñada un día, yo tengo mi negocio, dice. Y ella solo pasa oyendo alabanzas y son bien cristianos, son bien dedicados. Cada fin de año hace su acción de gracia en agradecimiento al Señor. Y me cuesta comportarme como Dios quiere que me comporte. Ahora me dice, no digamos ustedes que están rodeados de personas seculares, que están rodeados de personas que hablan iniquidad, chabacanadas, malcriadezas. Es mucho más difícil, en realidad. Porque uno solo en casa podría decir que no se contamina, ¿verdad? Pero siempre hay pensamientos. Y ella me decía eso y yo me quedé pensando y dije, en realidad es cierto. En realidad es cierto. Pero decía Pablo en este versículo que tenemos promesas del Señor. Y esa promesa dice que es en el versículo 6. Antes de este versículo termina diciendo, quiero ver, se lo voy a leer aquí, hermano.
Dice, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la promesa del Señor, que Él va a ser nuestro Padre y que nosotros vamos a ser sus hijos. ¿Y un padre qué hace, hermano? Provee. Un padre qué hace? Cuida. Un padre qué hace, hermano? Protege. El Señor nos da esa promesa. El Señor nos dice, yo seré su padre, o sea, yo les voy a proveer, yo les voy a cuidar, yo voy a tener cuidado de ustedes. No les va a faltar nada. Entonces me pongo a pensar, yo en realidad, desde mi juventud, ¿cuántas veces el Señor no me ha cuidado? Sí, claro, cometí errores, ¿verdad? Como todos. Pero cuando uno medita en las palabras del Señor y empieza a ver su vida pasada y de tantas cosas que el Señor nos ha salvado, de tantas cosas que el Señor nos ha guardado, ¿por qué, hermano? Porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y ahora que nosotros lo conocemos, tenemos que hacer algo, hermano. Mantenernos limpios. Porque si no, no vamos a ser merecedores de esa promesa. Amén. Tenemos que cuidarnos. Pero fíjese que dice en este versículo, hermano, que para recibir esa promesa, dice, hay que estar limpios de carne y espíritu. Yo me recuerdo que una vez me tocó ir a grabar a donde trabajaba la hermana Dilia. Entonces yo entré a todos los procesos de manufacturación de esa droguería, los empaquetados, todo. Y un día me tocó ir y grabar la parte donde estaban los inyectables y los bebibles. Eran unas cámaras herméticas, todo hermético, de vidrio. Entonces yo estaba desde afuera, pero con el reflejo de los vidrios no se veía. Entonces me dijo el director, no, usted va a pasar allá, me dijo, aquí el cuarto, se quita la ropa, se baña aquí con este jabón, en esos baños especiales, y se va a poner esta ropa y estos zapatos. Se pone gorro y se pone tapaboca y nosotros le vamos a pasar sus cosas al otro lado en la ventana. Hermano, y así fue. Una limpieza física. ¿Verdad? Porque en esa área no podía entrar contaminación. Y me ponía a recordarme ahora esta vez de eso, porque decía, en realidad es una limpieza física. Es algo que está a la vista de todos. O sea, ustedes me pueden ver a mí muy limpio, pero mi alma, ¿cómo está? Ustedes me pueden ver a mí muy perfumado, hermano, pero mi alma, ¿cómo está? La limpieza física es muy importante, pero también dice Pablo, espiritualmente. Amén. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice. Limpiarse físicamente es fácil. Cambiamos ropa, nos duchamos y ya. Y cabal, me pueden ver, como les digo, aparentando aquí una limpieza pulcra. Pero en realidad mi espíritu, mi alma, ¿cómo está? Y eso es lo que cuesta. Amén. Fíjense, hermano, que me ponía a pensar yo en realidad, vea, la vida del cristiano, como les comenté el martes, yo le oraba al Señor y le decía, Señor, que los propósitos de mis hijas se cumplan en ti, por tu bendición. Y el Señor me dijo, puso en mi corazón que tiene que ser al revés, que los propósitos de Él se cumplan en mis hijas. Y lo demás es añadidura. Pensamos en que mis propósitos, Señor, cumplilos.
Pero ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? En ese no pensamos. Yo me ponía a pensar, hermano, en los últimos tiempos. El cristiano está luchando y luchando y luchando por alcanzar solo bienes materiales y económicos. Solo por alcanzar y ganar plata, hermano. Yo gano tanto, dicen, y también tanto, y en otra parte tanto. Wow, digo yo, qué bendición, en realidad, está bien. Porque la promesa del Señor es que nos va a bendecir. Y como el Señor es fiel, nos bendice. Pero me pregunto, ¿estamos buscando lo espiritual? Lo espiritual no nos preocupa. Lo espiritual no es solamente venir todos los días a congregación, cantar, barrer, trapear, sino que tiene que ser algo más. Y eso es lo que el cristiano está haciendo. Iglesias inmensas, que solo se habla de la prosperidad. No importa si usted está limpio, física y espiritualmente. Lo único que quieren es plata. Iglesias inmensas, hermano, en donde no le dicen a uno, no adultere, no sea vicioso, no fornique, no robe, no estafe. No dicen eso. Entonces el cristiano se ha despreocupado por mantenerse limpio y agradable a Dios. Amén. La limpieza que el apóstol Pablo se refiere es una limpieza no solo física, sino espiritual, ¿verdad? Y esa es la que en realidad considero yo que es muy difícil. Es la que en realidad cuesta. Es la que no podemos ver hasta que el Señor nos dobla, hasta que el Señor nos hace entender. Esa limpieza espiritual del alma es la que más nos duele, es la que más duele en realidad. Pero está allí adentro, pero no la podemos ver. No nos damos cuenta de esa limpieza que necesitamos en nuestro interior. Y nos comportamos, hermanos, y nos comportamos como si nada. Y estamos dañando, y nos dañan, y no nos damos cuenta. Amén. Entonces dice la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La palabra que utiliza aquí del griego, contaminación, se refiere, es la palabra mulusmos. Y es aquella contaminación que llega a nosotros por lo que hacemos. Y esto lo que hacemos es, si es pecado, quedamos contaminados, tanto de carne como de espíritu. El pecador peca, se lava las manos y dice no ha pasado nada. Pero no es así. Siempre queda dañada el alma, siempre queda dañado la vida interior. Amén. Es bien difícil, hermano. Todo acto cometido contra la carne en pecado es una contaminación a la santidad. El adulterio, la fornicación, los vicios y muchas más. Todo. Pero, ¿cómo nos damos cuenta, verdad? De tanto. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de las cosas que están ocultas en nosotros, que no son evidentes? Porque son cosas que no son evidentes.
¿Cuándo se empieza a dar cuenta uno de las cosas? Cuando ya se cansó de pecar. Cuando el pecado ya lo alcanzó y ya le está pasando la factura de todo lo que ha hecho. Entonces viene uno y abre los ojos y dice, Dios mío, ¿qué pasa? Pero son cosas que uno no se da cuenta. En el Salmo 19:12 dice el rey David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Yo siempre lo he dicho, hermano, si me preguntan a mí cómo soy, yo voy a decir que soy una persona correcta. Que soy una persona que me porto bien. Que soy una persona íntegra, si me preguntan a mí. Y si no tengo una conciencia verdaderamente pura para reconocerme. Pero si le preguntan a otras personas que me conocen, a mi familia, pueden decir, no, mi hermano, no es así. Amén. Hermano, señalar a otro es tan fácil. Pero que me señalen a mí. O señalarme yo mismo. Amén. Es tan difícil, hermano. Pero ¿quién nos puede librar de las cosas ocultas? Solamente el Señor. Solamente el Espíritu Santo. Solamente estar en comunión con el Señor y buscarle constantemente, fíjese. Amén. Fíjese que solo el Señor puede librarnos. Yo me acuerdo que han habido cosas en mi vida de las que yo me han culpado, me han señalado, es que vos, vea, y digo yo, sí, en realidad. Y uno se siente culpable, hermano. Pero yo sé también que el Señor me perdonó. Yo sé que el Señor me restauró, me perdonó y me levantó. Sin embargo, hay momentos en que me ponía a pensar, no, es que yo no merezco. Si yo hice esto, lo estoy diciendo de verdad, que yo así me pasó. Lo estoy diciendo que fue algo personal. No merezco yo. Y me ponía a acordarme de las veces que me acusaban de lo que había hecho. Es cierto, decía yo, no merezco. No tengo por qué sentirme sin culpa si soy culpable. Pero también dije un día, Señor, ya basta, ¿verdad? No es así. Es ese espíritu, es esa alma dañada la que uno lo mantiene sometido, sintiéndose culpable de las cosas que el Señor ya perdonó, de las cosas que el Señor está restaurando en uno. Pero como siempre quiere mantenerlo el enemigo a uno sometido. Amén. No importa cuánto tiempo sea el que nos quede de vida. Pero el Señor ya nos perdonó, ya nos levantó. Entonces, ya no podemos sentirnos culpables. Ese espíritu lo tenemos que reprochar, reprender y apartar. Amén. Y eso es bien difícil, fíjense. Porque esa es una lucha, hermano. De verdad que solo se libra arrodillándose y en oración. Porque las personas que nos van a señalar no van a faltar. Las personas que nos van a decir, es que no van a faltar nunca. En ninguna parte. Siempre va a haber personas que nos van a estar señalando.
Pero dice la palabra del Señor, vea, el que esté libre de culpas, que tire la primera piedra. ¿Y dónde están los que te acusaban, mujer? No hay. Amén. Es bien difícil, hermano, en realidad. Esas cosas ocultas, fíjense. Yo me acuerdo que en un periodo de mi vida bien difícil, yo me acuerdo que me levantaba todas las madrugadas, no quiere decir que no ore, hermano. Me levantaba todas las madrugadas a las 4 de la mañana y oraba y oraba y oraba todos los días. Yo le preguntaba al Señor tantas cosas y tantas cosas. Y el Señor empezó a restaurarme, fíjese. Ahí yo solo en la sala. Un gran frío y me acuerdo que me envolvía con la colcha hasta la cabeza. Que por cierto también le decía, Señor, es malo cubrirse la cabeza. Y encontré el versículo donde dice que el hombre no se tiene que cubrir la cabeza cuando ora. Pero yo lo hacía por frío, hermano, no era por otra cosa. Y el Señor empezó a restaurarme, fíjese, hermano. Empezó a enseñarme cosas de mi infancia que me habían dañado tanto. Pero tanto, hermano, que no me acordaba en realidad de eso. Y se venían a mi mente. Y yo, Dios mío, decía yo. Y empecé a entender tantas cosas de los comportamientos de mi padre. Y no es porque no los ame, porque también ellos fueron criados con daños. Empecé a entender tantas cosas de mi padre que el Señor me mostró. Y yo decía, Dios mío. Duele, fíjese, hermano, porque uno solo señala a las personas, pero no saben cómo han vivido tampoco. Bien difícil, bien duro. Y me ponía a acordarme de mi esposa que un día dijo, quisiera volver a ver a mi papá. Nunca lo ha vuelto a ver. Y me dio tristeza, fíjese, en el corazón oírla. Lo último que sé, dijo, es que está en Belice. Y me acuerdo que le dije a una persona, mira, ayúdame a controlarlo. Y me dijo, no hemos podido, y arrastro. Porque yo quería llevarla y decirle, aquí está tu papá. Pero no pude. Y entonces todas esas cosas, todos esos daños ocultos, vienen y dañan a la otra persona. Vienen y dañan a la otra persona. Pero uno no se da cuenta. Porque está ahí, vea, escondido. Y eso es lo que decía el rey David. Líbrame de los que me son ocultos, de los errores que me son ocultos. Amén. Hay contaminación de la carne y contaminación del espíritu. Y vamos a ver, hay una infinidad de versículos en realidad, pero solo vamos a tocar unos. Hay contaminación desde la fundación del mundo. Hay contaminación por ancestros. Y hay contaminación por espíritus inmundos. Amén. Y entre estos hay una gran variedad de versículos y de cosas que nos han dañado en el transcurso de la vida, que no nos damos cuenta de ellos, sino que hasta que el día el Señor lo pone a uno de rodillas y le empieza a hablar, y le empieza a decir, y le empieza a enseñar. Y eso duele, hermano. Duele porque hay muchas cosas de que uno no cree que hubiesen sido perjudiciales para otras, pero sí, comportamientos, palabras, abandonos, hermano. Pero sí han dañado, hermano. Amén. Tenemos que darnos cuenta, hermano, de que
de que hay que ministrar nuestras almas. Tenemos que darnos cuenta, hermano, que hay que decirle al Señor que nos libere, que nos enseñe todo eso que está en nosotros, que no nos deja avanzar, todo eso que está en nosotros que nos detiene, todo eso que está en nosotros que nos señala, que nos hace sentir mal. Y eso, hermano, solamente se puede hacer escuchando la palabra, leyendo la palabra y orándole al Señor. No hay otra forma. El que sana, el que restaura, es el Señor, es el Espíritu Santo. Amén. Dice Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Todos conocemos esta parte de la historia de la Biblia, ¿verdad? La desobediencia del ser humano, la desobediencia de Adán y de Eva, hasta el día de ahora se siguen cumpliendo en cada persona. Esa contaminación, hermano, desde la fundación del mundo, desde los principios, está en cada uno de nosotros. Hermano, ¿cuántas veces no hemos desobedecido? Si en lo secular hemos desobedecido tanto, en las cosas del Señor ha sido peor. Porque eso está arraigado en nuestras almas, fíjense. Solo un mandato le dio el Señor: no comerás de ese árbol. Y no lo pudieron cumplir, hermano. La desobediencia. Pero entonces viene aquello de la soberbia, ¿verdad? De que, ¿y por qué no, vea? Porque yo quiero tener conocimiento. Porque te vas a hacer sabio, le dijo el enemigo a Eva. Y vas a tener el conocimiento, y vas a ser como Dios. Ah, yo quiero, digo. Hermano, hay muchas cosas es mejor no saberlas, fíjese. Entonces, la contaminación de la desobediencia de Adán y Eva está en cada uno de nosotros. Esa contaminación, hermano, que siempre nos impulsa a hacer lo malo. Esa contaminación, hermanos, que siempre nos impulsa a hacer las cosas que no debemos de hacer cuando sabemos que no debemos de hacerlas. Amén. Le dicen a uno de niño: mira, no hagas esto porque te puede pasar algo. No, ahí va uno. Miren, no se tiren. Estaban soterrando una colonia ahí, aplanándola. Y nos decía un señor ahí que cuidaba: no se tiren, porque nos íbamos corriendo y nos tirábamos. Y esperábamos que viniera la camionada de tierra. Y nos parábamos, que nos cubriera. Hermano, imagínese. Y eso era la felicidad, ver la bola de tierra que venía encima de nosotros. Y el Señor nos decía: no hagan eso, un día no van a poder salirse. Nosotros nos aventamos y todos, pues. Y después llegaba todo tierroso a la casa, vaya. Y ¿de dónde venimos? De jugarles. Pero la desobediencia está en uno, fíjese. Y eso es algo tan grande, hermano, que uno no siente cuando ya está haciendo las cosas. Y esas son cosas que vienen desde la fundación del mundo, fíjese. La otra de las cosas que nos contaminan, hermanos, son por los ancestros, fíjese. En primera de Pedro 1:18. 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. La versión Dios habla hoy dice:
Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Sin sentido, hermano. Esto es bien complicado, fíjese, porque uno no sabe en realidad cuántos pactos pudieron haber hecho nuestros antepasados, ¿verdad? Cuántos tratos pudieron haber hecho nuestros antepasados que han venido de generación en generación, de generación en generación. ¿Cuántos espíritus malos podemos estar heredando nosotros también a nuestros hijos? Y no rompemos las cadenas de eso, sino que las dejamos pasar. Las dejamos como que no importara nada. El que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Pero nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que tenemos que romper esas cadenas. Si un papá es pecador, ¿por qué va a permitir que su hijo sea igual que él? Pero no, le enseñan a uno lo del machismo, ¿verdad? No, está bueno, si es hombre. ¿Cuántas personas se han perdido por eso? ¿Cuántas personas han podido haber hecho pactos que no tenían que haber hecho y han sido heredados de generación en generación? Hermano, el pastor explica perfectamente el alcoholismo. Y aunque no parezca, pero es cierto, hermano. Es cierto. El cigarrillo, hermano, yo me acuerdo que yo tenía un tren eléctrico y me le ponían un cigarro en la voladita, así donde salía el humo supuestamente, para que fuera echando humo el tal tren. Y ya cuando todos se iban, lo fumaba yo y lo botaba. Y todo eso así era, hermano. Porque todos fumaban. O sea, todos los demás, vea. Y yo decía, en realidad, y eso se queda, fíjese, en uno. Las cosas malas así, se le pegan a uno rápido. Y son las que más cuesta dejar. Son las cosas que más cuesta dejar, hermano, porque están tan profundo en nuestras almas. Yo le he dicho al Señor muchas veces, Señor, antes yo me acuerdo cuando se enfermó mi hija, Señor, yo te prometo que voy a dejar de fumar y voy a dejar de tomar, no le dije, porque tomar me gustaba, tomar cerveza, hermano. Y yo le dije eso al Señor y fue al revés, fíjese. Dejé de tomar y me costó mucho dejar de fumar. Horrible. Y eso es bien duro y bien difícil porque uno no sabe cómo tiene esas necesidades. Y estoy hablando de los vicios, hermano. Pero ¿qué con los problemas sexuales? ¿Qué con los problemas de humor, de temperamento? ¿Qué con la violencia que puede haber en nosotros, hermano? Yo he sido una persona básicamente muy enojada. Mis hijas sufrieron, no es que las agarraras a golpearlas brutalmente, pues, pero sí vieron mi enojo. La menor ya fue distinto porque yo ya había empezado otro proceso. Pero ese problema espiritual, ¿de dónde sale? ¿Por qué uno se comporta así? ¿Cómo poder distinguirlo? Solamente a través del Espíritu Santo se conocen las cosas, hermano. Solamente el Espíritu Santo puede revelarle a uno en qué está fallando y qué problema tiene que lo está llevando a detenerse en el camino de Dios. De ahí lo demás, hermano, no. Amén.
Es bien duro, es bien duro. Porque también está lo de los problemas espirituales por demonio, ¿verdad? La contaminación por medio de los espíritus malignos. Yo recuerdo que un día hace muchos años me ministré con el pastor de Antiguo Cuscatlán, hace muchos años. Porque fíjese que yo me acuerdo que estaba acostado y yo veía sobre la pared una sombra con un sombrero que se llegaba a parar a la par mía y se burlaba de mí. Yo despertaba y decía yo, Dios mío, ¿y eso? Tenía sueños, hermano, que estaba atrás de una reja y que alguien llegaba y se burlaba de mí, una sombra, y metía la mano para querer agarrarme. Yo, Dios mío, ¿y por qué? Entonces vine yo y fui donde el pastor Eduardo. Le conté, me dijo él, imagínese la ignorancia de uno de joven que hace las cosas solo porque ha visto que otros las hacen o porque es una moda. Entonces nosotros conseguimos, cuando estábamos jóvenes, conseguimos una ouija. Y me acuerdo que nos pusimos a jugar la tal ouija. No recuerdo que haya pasado nada sobrenatural ahí. Pero yo ahora entiendo que abrimos las puertas a muchas cosas. Yo entiendo que abrimos las puertas a espíritus que no teníamos que haberle abierto la puerta. Leímos cosas que hicieron llamado de espíritus de maldad a los cuales no teníamos que haber llamado. Yo me acuerdo que el pastor Eduardo me preguntó y me acordé. Sí, dije yo. Fíjese que un día jugamos ouija. Eso es, me dijo. Así como el endemoniado gadareno, que dice que tenía muchos años de estar endemoniado. Amén. Entonces uno se contamina con todo eso y no se da cuenta de las cosas a menos que el Señor le empiece a mostrar, a menos que usted pueda discernir y decirle al Señor qué pasa. Si no, no se da cuenta uno de nada. Eso está ahí y está dañando constantemente. Yo me ponía a pensar en realidad qué ignorante es uno, vea. Yo ahora, bueno, no ahora, sino que hace unos años empecé a orar por mi casa, fíjese. Acordándome también de esa sombra que llegaba y me señalaba y se burlaba de mí. Yo decía, Dios mío, ¿y qué es eso, pues? Yo me acuerdo que empecé a orar también así como oraba en las madrugadas, y me acordé que hace muchos años alquilamos la casa a un compañero de mi esposa. Entonces me dijo ella, mira, alquilémosla porque se va a casar y no tiene dónde vivir. Vaya, le dije, está bueno. Entonces yo conocí al muchacho, conocí a la muchacha y le dije, vaya, aquí está la llave. Hicimos el trato. Resulta que como a los 3, 4 meses, me acerqué por la colonia y me dijo un vecino, mire, me dijo, perdone. Sí, le dije yo, fíjese que ahí la regó en alquilar su casa, me dijo. ¿Y por qué? Le dije yo. No, me dijo, es que ellas son prostitutas, me dijo. Dios mío, dije. Y el muchacho que está ahí, no, si lo echaron. O sea, solo lo usaron para conseguir la casa. A los 15 días lo echaron. Entonces vine yo, un día fui a buscarlos. Toqué la puerta, vea, y me salió un tipo en toalla. Ajá, me dijo. ¿Qué querés? Me dijo. ¿Vos quién sos? Le dije. ¿Y vos quién sos? Me dijo. Yo soy el dueño de la casa, le dije. Y el trato yo lo hice con un muchacho que no sos vos, le dije. Y entonces salió la muchacha.
Sí, me dijo, pero mire, que no sé qué, que no es, vaya, le dije. Esta semana tienen para irse. Y yo volví a ver al fondo de la casa y en la pared había una mancha negra así, ¿ve? No sé qué quemaban ahí, hermano. No sé qué hacían allí. Y la cosa es que se me hizo un gran problema. Me dijo, yo tengo 3 meses para irme, que no sé, una semana y se van, le dije. Y como uno en esa época anda en otras cosas, ¿verdad? No anda en las cosas de Dios. Un compañero me dijo, no, me dijo, vamos a sacar a ese, me dijo. Que por cierto, me acuerdo que hablaron a la casa de mis papás al día siguiente y dijeron, mire, me ha dejado embarazada. No sé si se acuerdan. Y yo, Dios mío, imagínense la maldad. La cosa es que pasó cabal como la semana, el fin de semana me habló un vecino y me dijo, mire, aquí le dejaron las llaves. Y yo fui, vi la casa, vi la mancha ahí oscura, así en una esquina, la barrí, la limpié y todo, y hasta ahí. Pero nunca me puse a pensar qué es lo que hacen esos ahí. Nunca me puse a pensar qué rituales podía haber hecho. Nunca me puse a pensar que las personas que vivían ahí eran alcohólicas, drogadictas y de prostitución. Y así llevé a mi casa, así llevé a mis hijas. Así llevé a mi esposa a vivir ahí. Nunca pensé en la contaminación que podía haber ahí, hermano. ¿Se da cuenta? Hicieran o no hicieran rituales, no sé, pero el espíritu que ellos tenían era muy distinto al de nosotros. Entonces llegó el hermano Mauricio, o el hermano, bueno, el otro hermano, y llegaron a orar a la casa, y yo también empecé a orar por mi casa y poníamos manos, porque se sentía eso. Me ministré con el pastor, ministraron mi casa, y nunca más volvió a aparecer la sombra. Yo sé que muchos no pueden creerme. Si son personas seculares no me van a creer. Pero el que es espiritual sabe que eso existe. Y yo me acuerdo que mi esposa me decía que anoche tenías miedo porque oía que... No, les estaba orando. Dormido, oraba, hermano. Yo reprendía dormido a ese espíritu. Y bien me recuerdo. Y es las contaminaciones que no nos damos cuenta, hermano. Amén. ¿Y cómo podemos restaurarnos de esas contaminaciones, hermano? También hay una infinidad de versículos que nos pueden ayudar. Hay muchos versículos, pero ¿cómo podemos restaurarnos, hermano? Por medio de la sangre de Jesús. Primera de Pedro 1, 17, 19. Que ya leímos una parte, pero dice en el 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo en vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. La sangre de Cristo nos restaura. Desde el momento en que usted acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, el Señor lo empieza a restaurar. Desde ese momento empieza la obra del Señor en cada uno de nosotros. El problema es que muchos nos detenemos en ese proceso. Ya lo acepté, ya me bauticé, ya. Pero es una constante limpieza, dice en la palabra. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado. La sangre de Jesucristo nos empieza a restaurar. Amén. Otra de las formas de restaurarnos, hermano, es por medio del bautismo. Dice Romanos 6:6,
puesto que sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Por medio del bautismo. Por medio del bautismo sabemos que morimos en Cristo y resucitamos en Él. Es otra forma de restaurarnos, hermano. Es otra forma de que nuestra alma sea limpiada poco a poco. Hermano, no hay hombre, no hay ser humano que nos restaure. El único que lo puede hacer es el Señor. El único que nos puede mostrar nuestras flaquezas, nuestras dolencias, nuestros pecados, es el Señor. ¿Y dónde es? En lo íntimo, hermano. Amén. Eso así es, hermano. Y la otra forma también que nos podemos restaurar es por medio de la alabanza. Amén. Dice en 1 Samuel 16:23. Este es un versículo bien conocido, hermano. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Así es, hermano. Pero ¿qué pasa, hermano, con los cristianos? Se ponen a cantar cosas seculares, cosas tristes. Cristianos, hermano. Se ponen a cantar cosas del mundo, cuando en realidad no debería de hacer eso. ¿Y qué es lo que dicen las canciones, hermano? Solo son despecho, solo son engaño, solo son tristeza. Esa es la canción del mundo, hermano. Pero la alabanza de Dios no es así. Esa es la que nos ministra. Esa es la que nos restaura y nos levanta. Amén. Yo recuerdo las primeras alabanzas que oí cuando estaba trabajando en un canal de televisión que un amigo me las ponía. Era Hijo de Dios. Y yo decía qué bonita la alabanza. Qué bonita la alabanza. Yo sentía que era algo especial. No era cristiano, hermano. Yo no era cristiano. Pero la música, la palabra, la letra me ministraba. Me recuerdo de la alabanza de a sus pies. A sus pies. Hermano, yo me acuerdo que venía manejando y esas alabanzas me ministraban de una forma, hermano, que me ponía a llorar en el camino. Y yo no entendía por qué. Aquella alabanza que dice que cuando todo parece que ya no se puede a tu alrededor. Dios mío, todas las alabanzas me ministraban de una forma y yo sin ser cristiano. ¿Sabe que soñaba que yo estaba tocando alabanzas? Y yo no era cristiano, hermano. Soy pecador, muy pecador. Me falta tanto, yo le digo al Señor, me falta tanto para poder sentirme que soy digno. Pero tampoco puedo rechazar la oportunidad que el Señor me da, como hoy, de compartir la palabra de Él. Amén. Nada puede ser oculto ante los ojos del Señor, hermano. Todo lo que nosotros dispongamos a enseñárselo al Señor, a mostrárselo al Señor, Él nos va a enseñar qué es y nos va a liberar. Él nos va a restaurar, hermano. Hay tantas cosas que nos pueden haber dañado. Yo me recuerdo que una vez dijo mi hija mayor que perdonaba el daño que le habíamos hecho como padres.
Dios mío, ¿y qué fue? No me quiso decir. ¿En qué la dañamos? Dije yo. Pero el Señor le enseñó. Fue una reunión de jóvenes. Y todos esos daños solamente el Señor se los puede mostrar a uno. ¿Cuántas cosas me ha enseñado a mí el Señor que yo no podía recordarlas, hermano? Tristezas, golpes, palabras hirientes, desprecios, hermano. Tantas cosas que el Señor me enseñó y que solamente Él lo puede restaurar a uno, y solamente Él lo puede levantar a uno. De ahí nadie más. Nadie más puede restaurar el alma del hombre. Solo Dios, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo. Amén. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por esta noche, Padre. Gracias por tu respaldo, Señor, por tu presencia en este lugar. Porque sabemos, Señor, que tu palabra es tan inmensa y tan profunda, Padre. Porque sabemos, Señor, que solamente tú puedes entrar, Señor, a lo más oculto de nuestro ser. Que solo tú, Señor bendito, puedes mostrarnos eso que nos hace tanto daño, Padre, y por lo cual dañamos a otras personas. Solo tú, Señor, nos puedes traer recuerdo aquellas cosas que nos duelen en el alma, Señor, que nos sacan lágrimas, que nos entristecen tanto, Padre. Solo tú, Padre. Solo tú y la comunión contigo, Señor. Solo tú, Padre, y la privacidad contigo, Señor. Padre bendito, ministranos. Limpia nuestras almas, limpia nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, de todo daño que pudimos haber recibido, Señor. Corta cadenas de ancestros, Padre, de aquellos que pudieron haber hecho pactos o tratos que no debían haber hecho, Señor. Corta cadenas o pactos, Señor, de aquellos que también pudieron haber maldecido de una u otra forma a nuestra familia, Señor. Córtalo, Señor, en esta noche te lo pedimos, Padre. Que las generaciones venideras, de las presentes y las venideras, Señor, sean limpias en tu nombre, Señor. Por tu sangre, por tu bautismo, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros, guiándonos, redarguyéndonos, Señor, llevándonos por el camino que tenemos que llevar, Señor. Que podamos ver con discernimiento las cosas, Padre, que no te agradan a ti y que podamos mantenerlos limpios en carne y espíritu, Señor. Te lo pedimos, Padre. Bendito Dios.